Muy buenas noches, amados hermanos, matrimonios, jóvenes, señoritas, niños, niñas. Para mí siempre es un honor y un privilegio que el Señor los da esta gran oportunidad, esta gran gracia por estar en esta maravillosa noche aquí reunidos con ese amor tan grande de nuestro Dios, con ese amor que no tiene límite, un amor incondicional, un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y es la razón, es el motivo que estamos aquí. Después de pedirle al poder del Espíritu Santo, el Paráclito divino, la gracia del Espíritu Santo, Él los ha llenado con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para los que no me conocen, decía el hermano Antonio, el siervo, todos somos siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Mazariegos. Y los que ya me conocen, pues ya saben. En esta maravillosa noche, el tema de esta noche que el Señor quiere compartir con nosotros, lo que Dios quiere asegurarnos a nosotros, es que nosotros muchas veces somos tan descuidados, descuidamos todo, y por eso estamos como estamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No, todavía no les creo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El tema de esta noche lleva por nombre: deposita en Dios tus necesidades materiales. Deposita en Dios tus necesidades materiales. ¿Cómo se llama el tema? Deposita en Dios tus necesidades materiales. La semana pasada los predicaban, los enseñaban, los exhortaban que también debemos depositar nuestra necesidad ¿de qué? A ver, ¿quiénes estuvieron aquí? Yo creo que no estuvieron todos, ¿verdad? Nuestras necesidades espirituales. Ahora el Señor quiere también que le depositamos en las manos de Dios nuestra necesidad material. Podemos confiar en Dios y depositar todas las áreas de nuestra vida y todas nuestras necesidades materiales, y por qué no decirlo, nuestras finanzas, nuestra economía. Cuando hablamos de depositar, vamos a hablar de 5 puntos para entender cómo vamos a depositar en las manos de Dios. Pero antes vamos a leer la palabra del Señor. Está en el Evangelio de Jesús según San Juan, en el capítulo 15 y su versículo 4 al 7. En el Evangelio de Jesús según San Juan, en el capítulo 15, su versículo 4 al 7. Los que ya lo tienen y los que traigan la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos traigan la bendita palabra del Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Y los que no tenemos, puede bajarlo en el celular. No pierde credibilidad, no pierde poder, no pierde nada, porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, por si le da pena cargar la palabra de Dios, por si le da vergüenza traer la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes.
Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unido a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios los exhorta. La palabra de Dios los recomienda y los dice: permanezcan unidos a mí, manténganse cerca de mí, no se alejen. No se vayan por otro lado, sino que permanezcan en mí. Mira, dice el Señor, que yo soy la vid, o sea que es un árbol lleno de frutas, es un árbol de vida. Y nosotros somos esa rama que estamos extendidos alrededor de ella. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros los apartamos, los alejamos, entonces, sinceramente y verdad decirlo, los vamos a secar. No vamos a dar fruto. Pero si los mantenemos unidos a Él, dice, y Él está unido a nosotros, ciertamente vamos a pedir lo que queramos. ¿Y esto qué tiene que ver con depositar, diría usted? Primeramente, para depositar algo a alguien, tenemos que conocer, ¿cierto? Tenemos que conocer a esa persona. Para que yo pueda depositar el oro, la plata o lo que tenga. Muchas veces, por no conocer a Dios, lo conocemos, pero nada más lo conocemos de lejito o de oídos, pero nunca hemos conocido de verdad. Muchos de nosotros decimos: yo no te conocía, hasta ahora sí te estoy conociendo, dice uno cuando uno conoce más de cerca a la persona. Por eso lo importante, el primer paso es conocer a Dios. Cuando nosotros aprendamos a conocer a Dios, entonces vamos a tener la fe en Dios, vamos a tener la confianza en Dios. Entonces, cuando ya tenemos la confianza en Dios, porque ya lo conocemos, que tiene una seguridad, que tiene un poder grande, que no podrá entrar nadie ni robarle nada, porque hemos depositado en las manos de Dios nuestras necesidades materiales. Usted puede poner todo lo que tenga casa, tenga carro, tenga un tren, un avión, un barco. Usted lo pone en las manos de Dios, que nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que nunca miente,
el único que puede estar seguro nuestras necesidades materiales solamente está en las manos de Dios. Porque si usted lo deposita en manos de otro o de otra, mire, usted tiene que estar pendiente. Aquí no pasa en este país, pero en nuestros países hay muchas organizaciones que entonces se deposita y después dice, se fueron, se desaparecieron, se perdió todo. Pero en las manos de Dios está garantizado nuestras cosas materiales. Pero lo más importante, ¿por qué leíamos la palabra de Dios al principio? Porque para eso tenemos que permanecer cerca de Dios. O sea que hay que caminar con Dios. Hay que seguirlo a Dios. No hay que separarnos de Dios para que cuando nosotros depositamos nuestras necesidades en Él, está 100% garantizado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué entonces los preocupamos? ¿Por qué entonces nos desesperamos y no vemos la prosperidad en nuestra vida, en nuestras cosas materiales? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra seguridad de nosotros mismos, y como no somos buenos administradores, compramos de lo que no nos sirve, gastamos de lo que no ganamos, y entonces nos quejamos y decimos, pero es que no me alcanza. ¿Cómo te va a alcanzar si compras cosas que no son necesarias? ¿Cómo te va a alcanzar si tú no lo administras correctamente? Es más, lo aguardas para ti solo. Pero si nosotros le depositamos todas nuestras cosas materiales en las manos de Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso dice el Evangelio de Jesús según San Mateo en el capítulo 6. ¿Por qué se preocupan? ¿De qué van a comer mañana? ¿De qué se van a vestir mañana? ¿Qué van a tener mañana? Es que ustedes no saben, no entienden que Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. ¿Por qué debemos nosotros estar pensando, ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, ¿qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? Especialmente con esta situación que estamos viviendo. Pero si tenemos depositado en las manos de Dios todas nuestras necesidades, ciertamente el Señor conoce de lo que necesitamos, de lo que vestimos. Él va a suplir nuestras necesidades, pero tenemos que confiar en Él y creerlo en su palabra y ser fieles en su palabra para que la bendición y la gracia de Dios pueda llegar a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la preocupación nuestra? Si el Señor ya sabe, el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos. El problema es que nosotros ponemos las cosas materiales primero y lo dejamos al dueño a un lado. Y vemos el cheque que viene doble, pero al final se desaparece porque no lo hemos puesto en las manos de Dios.
Nuestro catecismo de nuestra Iglesia Católica los enseña cómo nosotros podemos, que nuestra economía, nuestras finanzas y todas nuestras cosas materiales van a ser progresivos y van a ser bendecidos y se va a abundar. Si usted es dueño de negocios, si usted es dueño de lo que tenga, va a ser prosperado, va a ser bendecido, pero tiene que ponerlo en las manos de Dios. Oiga lo que dice el catecismo de nuestra iglesia en el numeral 2405. Los bienes de producción materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlo con templanza, reservado la mejor parte, hospedar al enfermo, al pobre. Los dueños de negocio, los dueños de lo que tengamos, todas nuestras cosas materiales, dice, son buenas. Todo va a estar bien, pero debemos acordarnos ¿de quién? ¿De quién dice el catecismo? ¿Lo vamos a leer otra vez? ¿Hospedar a quién? Al enfermo, al pobre. Cuando nosotros pensamos solamente para nosotros y no compartimos, por eso dice aquel dicho, el que comparte y reparte le toca su buena parte. Pero es que nosotros, entre más tenemos, más queremos. Y se los olvidamos y pasamos sobre encima de quien sea. Ya que me cayeron bien, les voy a dar mi testimonio. Años atrás yo tuve una compañía, empecé de chiquitito y fui creciendo. Ya estaba más o menos, como dijo el chavo, más o menos. Pero porque yo no supe administrar correctamente y me olvidé de que tenía que depositarlo en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo, se me vino todo para abajo. Porque cuando nosotros no tenemos la confianza en el Señor, ciertamente no va a prosperar, no está garantizado. Ni por más que usted dice lo tengo asegurado, solamente en las manos de Dios está asegurado nuestras cosas materiales. Si nosotros aprendemos, oiga lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17 y su versículo 7 al 8, el profeta Jeremías los dice claramente: los que confían en el Señor, los que depositan. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17, su versículo 7 al 8 dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre profundoso. En tiempos de sequía no se inquieta
y nunca deja de dar fruto. Palabra del Señor. Oh, Señor. Bendito el hombre, bendita la mujer, bendita la familia, bendito aquel que deposita su confianza en mí, dice el Señor, que pone su esperanza. Será como un árbol, dice el Señor, un árbol que está a orilla de un río donde corra el agua, y cuando llega el calor, dice, cuando llega la sequía, cuando llega todavía no hay lluvia, no hay nada, ese árbol se mantiene plantado, verde, reluciente, floreciente, porque dice, está en la orilla del río donde el agua corre en cada momento. Cuando venga la sequía, dice, no se tiene que preocupar. Si nosotros ponemos en las manos de Dios, mire, cuando venga eso, le garantizo, le aseguro y le afirmo y le confirmo que Dios lo tiene asegurado lo que usted necesita, y como Él ya sabe lo que usted necesita, entonces no pasará necesidad, dice el Señor. Por eso el Señor los invita y los dice, bendito el hombre que confía en mí. ¿Cuántos confiamos en el Señor? ¿Estamos seguros que vamos a confiar en el Señor nuestras necesidades materiales? Que no lo vaya a pasar como aquel hombre que dice que llegaba a la iglesia, llegaba al templo y se ponía de rodillas y decía, Señor, quiero un camión de basura. Y llegaba el otro día, Señor, quiero un camión de basura. Y así llegaba el hombre. El padre lo escuchó varias veces y dijo el padre, bueno, yo no entiendo por qué quiere este hombre un camión de basura. Y el padre se quitó y le dijo, oye, disculpe, hermano, pero yo lo he visto a usted venir varias veces y pidiendo un camión de basura. ¿Y para qué quiere la basura? El hombre lo miró al padre y dijo, no, padre, lo que pasa es que voy a dejar tirado la basura y me quedo con el camión. Cuando nosotros pedimos a Dios que no los va ni los viene, estamos pidiendo, como decía el Evangelio de San Mateo 6, si Él ya sabe lo que usted necesita. Obviamente usted tiene que trabajar, obviamente usted tiene que poner un poquito de su esfuerzo. ¿Qué decía el catecismo? Los administradores, los dueños, tienen que saber administrar. Pero si no sabemos administrar, ciertamente no podemos estar contentos ni felices, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a administrar las cosas para que así Dios, como un padre terrenal, si usted, yo no sé si le ha pasado a usted, pero uno de mis hijos hizo una vez en su cumpleaños cuando era más chiquitito, entonces le dieron regalos, ¿verdad? Y le dieron algunos billetes, y entonces lo recomendó, ¿verdad? Al otro día dice, deme papi otra vez, dice. Y al otro día lo recomendaba otra vez, del otro día dice, deme otra vez, dice. Yo no sé si lo quería contar todo, a ver si no lo agarraba, ¿verdad? Tal vez era el problema. Eso quiere decir que no confiaba en papá. Pero nosotros, dice el Señor, los que confiamos en Él, depositamos nuestras necesidades materiales en las manos de Dios, porque allí está seguro. Y dice la palabra de Dios, donde el gusano no entra, donde el ladrón no llega, ni la polilla, porque nuestra seguridad, nuestra confianza está en las manos del Señor. No tener miedo. No hay que tener miedo de lo que muchas veces nosotros decimos y pensamos,
Es que yo tengo miedo de ponerlo en las manos de alguien. No hay que tener miedo, porque cuando usted le pide al Señor sabiduría, entendimiento y conocimiento, el Señor le va a indicar de qué manera usted va a poder asegurar sus bienes materiales. Y por eso los decía el catecismo: terreno, casa, propiedades, lo que tenga, pero lo tiene que depositar en las manos del Señor. No tener miedo. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Isaías 41, su versículo 41, capítulo 41, su versículo 10 al 13 dice: no tengan miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Palabra del Señor. El Señor los recuerda una vez más que en las manos de Él estamos asegurados nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras cosas materiales, pero debemos poner en primer lugar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a ponerlo en primer lugar a Dios y depositamos en Él nuestras cosas materiales, ciertamente está garantizado, porque Él mismo dice: no tengan miedo, yo estoy contigo, pues yo soy tu Dios, yo te ayudo, yo te doy fuerzas, no te preocupes, todo lo que tú has puesto en mis manos será bendecido. Porque eso es lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Dios bendice a aquel que confía en el Señor, aquel que le cree al Señor, y todo saldrá como Dios ha dicho. Solamente tenemos que creerlo a Él y depositarlo en las manos de Dios. Por eso los han dicho varias ocasiones: confía en el Señor, créalo a Dios y verá que todo saldrá bien. Pero nosotros a veces decimos: confío en yo mismo, en yo solo. El Señor quiere que nosotros confiamos en Él para que todo sea bendecido y todo será prosperado. Así que, amados hermanos, confiemos en el Señor. Tengamos la confianza en Él. Depositamos en Él. No depositamos en otras manos. No lo depositamos en otras cosas. Depositémoslos en las manos de Dios, que Él se encargará de nosotros, y no debemos preocuparnos, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Ciertamente, una vez más, pidamos a Dios sabiduría, entendimiento y conocimiento para administrar nuestros bienes, para administrar nuestras cosas materiales, para que así nosotros seamos prosperados y bendecidos en el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor para que Él sea el que los ayude